Preparativos para la fiesta. Mientras observaba, Naila vio que el hombre y la mujer, arrojados fuera de su canoa, luchaban desesperadamente para salir a la superficie del río. El cocodrilo había apresado a la mujer por uno de sus hombros y comenzó a hundirse en las aguas. Pero el esposo se arrojó sobre la cabeza del animal y le hundió sus afilados pulgares en los ojos. Pasó un minuto, el feroz cocodrilo aún sujetaba a su víctima, que pugnaba por librarse. Pasó otro minuto. Naila oyó los terribles alaridos que provenían de un lugar y comprendió que eran los suyos propios. Clamaba en voz alta juntamente con varias mujeres que se habían reunido con ella en la galería. Por toda la aldea de Ladaj, la gente corría de aquí para allá. Los hombres, que habían estado remendando redes en la galería abierta, se precipitaron por la escalera de troncos y desataron sus canoas. Con poderosos golpes de su cola, el cocodrilo trató de desprenderse del hombre que se había aferrado a su hocico, pero el aldeano estaba más allá del alcance de esa arma mortal. Cada segundo que pasaba, los pulgares del hombre se iban hundiendo más profundamente en los ojos del monstruo. Naila contemplaba la lucha desde la galería, que se hallaba por lo menos a 5 metros de altura sobre la costa y a unos 9 metros del agua. Pero, a pesar de su ventajosa posición, la jovencita sabía que todos los hombres que se hallaban en los botes podían presenciar la lucha casi tan bien como ella. El sol se puso repentinamente, como sucede en las zonas ecuatoriales, y todas las figuras que había en el río adquirieron un tinte sobrenatural y dejaron de percibirse con claridad. Los hombres, que se habían lanzado en sus canoas hacia el lugar de la lucha, dando tremendos alaridos, asustaron al cocodrilo, y éste soltó a la mujer después de sacudirla ferozmente. Su esposo soltó a la vez la cabeza del monstruo y empujó el cuerpo exánime de su mujer hasta uno de los botes que estaban aguardando. Manos bondadosas la subieron a bordo y trataron de restañar la sangre que emanaba de su hombro lacerado. «¡Adoj! ¡Adoj! ¡Adoj!». Las voces llorosas de las mujeres lamentaban la tragedia y acompañaban el ritmo de los remos en tanto que los botes regresaban al embarcadero de la Daj. Todos los aldeanos estaban tan agobiados por la excitación y el dolor que nadie habló mucho. Los lamentos y el llanto expresaban mucho mejor que las palabras la simpatía que todos sentían por la mujer herida y por su valiente esposo. La mujer yacía pálida y quieta en los brazos de su marido, quien la subió por la escalera de troncos y la llevó hacia su habitación de la casa grande. Ya en ella la acostó tiernamente sobre su estera de dormir. El hombro se estaba hinchando y sangraba menos. Malik salió corriendo a preparar un emplasto de hojas machacadas que ajustó luego alrededor del hombro mordido. El joven, cansado por la lucha mantenida con el cocodrilo asesino, se dejó caer sobre su estera al lado de su esposa. Todos trataron de amontonarse en la habitación, pero la Daj, el jefe, los persuadió para que salieran y se sentaran en la galería. Ubicados allí, iniciaron un lamento rítmico que hizo aún más tétrica la oscuridad que iba cayendo. En esa noche a Naila le parecía oscurísima. La luna todavía no había salido y la amenaza del mal que pendía en el aire hacía que esa hora fuera más tenebrosa que de costumbre. El jefe Ladaj se sentó dentro de la habitación de la mujer herida, pero frente a la puerta, de modo que todos los que estaban afuera pudieran verlo. Masticó su nuez de betel y esperó. Por fin alzó su mano para callar los lamentos y habló. La maldición ha caído muy pronto, muy pronto. La Daj se balanceaba de un lado al otro, como hacía siempre cuando estaba afligido o excitado. Su voz sonaba ronca y baja. «¿Qué haremos ahora?», hablaba Malik. «¿Qué dices tú?». Malik estaba preparando un cataplasma fresca para el hombro herido de la mujer. Miró a la Daj con un brillo de furia en los ojos. «El jefe sabe a quién está buscando el cocodrilo. El jefe sabe cuál es el remedio que hace falta», sentenció fastidiado. Los ojos de la Daj parecieron escudriñar a la gente que se había reunido hasta que, finalmente, su mirada se detuvo por unos momentos sobre su hija, y una expresión de agonía cruzó por su rostro. «Pueblo mío,
Aún no hemos hecho la fiesta de los espíritus. Continuaremos con todos nuestros planes. Será la fiesta más grande que jamás hayan visto las aldeas de la zona. Quizás entonces el espíritu de la joven Cayán quede satisfecho y se vaya. Mientras hablaba, la voz de la Dag se fue elevando y tomando un tono de autoridad. Todos continuaremos con las tareas que se nos han encomendado. Mañana los jóvenes irán a comprar pollos y yo dirigiré la partida de pesca en el río. Las mujeres prepararán tortas de arroz, Malik se quedará aquí para cuidar a la mujer herida y hará todos los encantamientos y sacrificios que deben realizarse antes de la fiesta. Toda la compañía aprobó sus palabras. Ahora se sentían mejor. Hasta Malik se apresuró a cumplir sus deberes como si tuviera autoridad y satisfacción ilimitadas. Naila había tomado parte en todo el movimiento producido ese atardecer. Ahora se había sentado con su madre y su hermano menor, Dihili. La conmoción que había en su interior le era casi imposible de soportar. Había una pregunta terrible que aún nadie había expresado, y Naila estaba esperándola. Finalmente se produjo. Malik fue quien la hizo. ¿De qué color era el cocodrilo que volcó tu bote?, preguntó al joven cuya esposa había sido mordida por el cocodrilo. No lo sé. No pensé más que en los ojos del cocodrilo y en sus agudos dientes que estaban desgarrando el hombro de mi esposa, repuso el hombre con voz cansada. Malik, de pie en la puerta que daba a la habitación de la enferma, volvió a interrogar. ¿Alguno vio de qué color era el color del cocodrilo? Ninguno parecía estar seguro. El terrible accidente había ocurrido precisamente al anochecer, y solo la boca del cocodrilo estaba fuera del agua. ¿Qué podían decir? Entre los hombres surgió una contienda. Algunos afirmaban que era el gigante blanco, pero otros estaban seguros de que no era así. Pero nadie dudaba de que esa nueva calamidad era consecuencia de la maldición de la muchacha Cayán. Aquella noche Naila estaba tan agitada y preocupada que no podía conciliar el sueño. Acostada sobre su estera, prestaba atención a cualquier ruido extraño o a cualquier conversación hecha en voz baja. Los únicos sonidos que llegaban hasta ella eran los ladridos de los perros, el canto de los gallos y el abrir y cerrar de la puerta que conducía hasta la habitación de la mujer herida. Sabía que su padre, junto con Malik y el esposo de la enferma, se iban a quedar en vela toda la noche. Cuando llegó la mañana, se observó que la paciente no había empeorado. Toda la gente de la aldea quedó más tranquila. La Dag y su familia se dieron una zambullida en el río, pues el baño matutino era algo sin lo cual ningún Dakai podía sentirse cómodo. No se quedaron mucho tiempo en el agua, sin embargo, pues los esperaba actividades importantes. «Ven, Naila, ven», Dihili. «Vengan, saldremos enseguida», dijo la Dag mientras recogía su largo cabello. Lo enrollaba en un lazo largo y firme sobre la nuca, y se sacudía el agua que aún quedaba sobre su piel brillante. Naila sacudió su largo cabello, lo enrolló y sujetó con una espina. Dihili no hizo nada con el suyo, dejó que los mechones húmedos se desparramaran sobre su espalda desnuda. Ambos niños saltaron dentro del bote, en el que ya estaba sentada su madre con el remo guía entre las manos. «¿Vamos a necesitar toda esta raíz de tuba para pescar?», preguntó Naila, señalando el gran bulto de raíces amontonadas en el centro de la canoa, mientras se acomodaba frente a sus padres. «Necesitaremos más que estas», respondió la Dag, aferrado el remo con sus fuertes manos. «Fíjate, en cada bote hay un gran atado de raíces de tuba. Tenemos intención de sacar una buena cantidad de peces. Recuerda que esta actividad va a ser la más grande y la mejor que se haya visto jamás en este río». Naila observó los botes que los seguían. Todos estaban llenos de raíces de tuba y luchaban contra la rápida corriente. A todos les pareció como si hubieran estado remando durante horas. La madre dio a los niños 2 sombreros hechos de hojas de palmera a fin de que se protegieran sus ojos de los fuertes rayos del sol. El agua del río estaba fresca y los niños hundían constantemente en ella sus manos. A veces la sacaban para beberla. A mediodía descansaron a la sombra de un árbol que sobresalía de la orilla y almorzaron sencillamente.
Su comida estaba integrada por porciones de arroz envueltas en hojas de banana. Naila no sentía hambre. Durante unos momentos jugó con su comida, luego la dejó caer en el agua y observó cómo se hundía más y más en las oscuras profundidades. Su padre la miró con preocupación. ¿Sabría quizás que la niña estaba pensando en el arroz con que había alimentado al cocodrilo? Naila estaba apoyada sobre la borda del bote mirando el agua, cuando una gran lágrima se deslizó por su nariz y cayó en el río. Pero no se atrevió a llorar en voz alta. Quizás las cosas se aclararían por fin, pensaba. Quizás el cocodrilo blanco ya no volvería más al arroyo. No había venido la noche pasada, quizás el espíritu de la joven Cayán se apaciguara con la fiesta, y todos los habitantes de la aldea de Ladaj volverían a ser felices. Mientras pasaban frente a la primera de las aldeas, situada río arriba, Naila recordó a Puji, el maestro. ¿Dónde se hallaría ahora? Estaba segura de que el joven no había pasado río abajo, pues si hubiera sido así, alguien lo habría visto. ¿Por qué los tambores de las aldeas callaban acerca de él? ¿Sería porque los aldeanos estaban avergonzados de su presencia y temían transmitir un mensaje semejante? Entonces recordó una vez más las palabras del canto del maestro. Dios está conmigo en todas partes, estoy seguro, siempre seguro. Al anochecer, acamparon en la ribera del gran río. Los hombres hicieron un tosco reparo empleando hojas y ramas. Las mujeres encendieron fuego con sus pedernales e hicieron una luminosa hoguera en la que cocinaron arroz. Todos estaban tan cansados que durmieron bien a pesar de los mosquitos. Precisamente como yo pensaba, dijo la Dag al día siguiente, cuando ya se había levantado el sol, precisamente como yo pensaba, nos encontramos en la boca de la corriente en la que iremos a pescar. Reconozco ese gran árbol seco que aún está de pie en la ribera opuesta. Naila miró hacia el otro lado del río Tatau. En ese lugar no parecía tener más que la mitad de la anchura que tenía frente a la aldea de la Dag. Digili, despierta rápido, gritó Naila sacudiendo a su hermano. Los hombres ya se van con la raíz de tuba. Despiértate, vamos. Restregándose los somnolientos ojos, Digili se puso de pie y Naila lo empujó hacia el bote. Su madre y las demás mujeres habían esparcido las raíces sobre una gran roca chata cercana a las bocas de la corriente pequeña. Luego comenzaron a golpearlas y a machacarlas con palos de madera dura o con piedras chatas. Las raíces machacadas produjeron un olor raro y comenzó a brotar de ellas un jugo lechoso. A medida que las mujeres echaban las raíces machacadas en un montón, uno de los hombres las juntaba y las arrojaba a las aguas del pequeño tributario. Los demás se dispersaron en sus botes a lo ancho del río, formando una cadena floja no lejos del lugar en el cual el arroyo desemboca en el río mayor. En cada canoa había un dayak apoyado en un arpón. Naila y Digili estaban de pie en su canoa y esperaban con intenso interés. Digili sostenía su propio arpón y se inclinaba ansioso sobre el agua, sus ojos negros relumbraban. ¡Vienen, vienen! Gritó Naila, pero no se movió. Río abajo, flotando en dirección de las canoas, venían peces de todos los tamaños. Algunos forcejeaban débilmente, pero los más parecían estar muertos, con sus blancos vientres vueltos hacia el sol matinal. Los dayak clavaban sus arpones aquí y allá sacando los peces más grandes y mejores. Digili arponeaba tanto como le era posible y los arrojaba dentro del bote. Naila llegó a animarse tanto que comenzó a sacar los peces con las manos y a cortarlos con un afilado cuchillo. Sabía que los peces en su mayoría no estaban muertos, sino atontados por el jugo de tuba. En pocos minutos revivirían. Cuando se terminaron de usar todas las raíces, entonces se habría acabado la población de peces, y ya no habría más pesca en ese arroyo durante un largo tiempo. «Agárrese grande», gritaba alguno. «Pesca esos dos que tienes a tu lado. Aquí, ayúdenme. Muévanse, muévanse». Los gritos excitados continuaron durante una hora. Luego, con los brazos y las piernas cansados, los hombres se dejaron caer sobre la costa para descansar un poco. La Dag había cumplido su deseo. Los botes estaban cargados de pescado. Durante años no se había realizado en el Alto Tautau
una pesca semejante. Seguramente eso era un buen augurio para la fiesta, que sin duda estaba destinada a ser la mayor de las jamás vistas en las aldeas del río. Parecía como si los espíritus ya estuvieran complacidos. Naila sintió que su atribulado corazón quedaba aliviado. El peligro de la maldición de la joven Cayán podría evitarse. La flotilla de canoas pescadoras hizo el viaje de regreso en la mitad del tiempo que había empleado para remontar el río, pues ahora tenía la corriente y la creciente a favor. Sucedió solo un hecho importante. En el embarcadero de troncos de la aldea de Sidang, Naila vio el bote blanco que pertenecía a Puji, el maestro. «Papá, mamá», gritó, «el maestro está en la aldea de Sidang. Ahora debió de haberse quedado allí». La Dag, el jefe, echó una mirada al bote blanco y luego dirigió la vista hacia la galería alta de la casa grande del jefe de Sidang. Sí, supongo que el viejo jefe Sidang permitió que el maestro se quedara. Sidang hizo un viaje a Singapur hace algunos años y desde entonces ha sido diferente de los demás, comentó la Dag. ¿Por qué, papá?, preguntó Naila con los ojos fijos en el bote del maestro. ¿Por qué el haber ido a Singapur lo hizo diferente? Oh, pienso que habrá visto a mucha gente, muchos extranjeros, y que por eso no les teme ahora como les tememos Malik y... Me hubiera gustado que Puji se hubiera quedado en nuestra aldea, afirmó Naila. Sí, también a mí me hubiera gustado, respondió la Dag, mientras remaba fuertemente y enfilaba el bote por una curva que quitaba de la vista la aldea de Sidán. Sí, me hubiera gustado saber más acerca de las enseñanzas de Puji, pero Malik nos hubiera creado muchos problemas. Naila se preguntaba por qué Malik siempre tenía que imponer su voluntad creando dificultades tan grandes que nadie podía oponérsele. Le pareció que el día se ensombrecía de alguna manera y ni siquiera le sirvieron de consuelo la buena pesca y los buenos augurios para la fiesta. Alrededor de la media tarde los pescadores se deslizaron por la curva más cercana a la aldea de la Dag y comenzaron a entonar un estridente clamor de victoria, mitad canto y mitad risa. Los que habían quedado en la aldea demostraron su confianza en la expedición preparando gran cantidad de esteras de bambú. En ellas se colocaban los peces y se les echaba un poco de sal, pues era escasa y por lo tanto muy valiosa. El pescado había estado al sol durante horas, pero no se hizo ningún esfuerzo por limpiarlo. ¿Acaso no se los había sacado del agua limpia del arroyo? Naila se sorprendió al enterarse de que la mujer herida había mejorado. Había recobrado el conocimiento, le dolía mucho el hombro, pero Malik le prometió que con las compresas de hojas calmantes que le había aplicado, en pocos días se iba a sentir mejor, aunque su brazo podría quedar estropeado para siempre. A todos los aldeanos le parecía que los malos espíritus tan activos durante la semana ahora se habían retirado y que espíritus más bondadosos intervenían en los problemas de la casa grande. Ese anochecer, la madre de Naila explicó a la niña que se le iba a pedir que desempeñara un papel esencial en la fiesta. Es un deseo de tu padre, tú ya tienes 13 años, y para tu padre será un gran honor el que su hermosa hija sirva el vino en su puerta. ¿Qué me pondré entonces, mamá?, preguntó Naila. Podrás usar todas mis joyas y mis anillos de bronce. Estoy segura de que te quedarán perfectamente bien y de que estarás bonita. Ya está todo decidido, aseveró la madre. Esa noche Naila trató de mantenerse despierta para pensar en la fiesta, pero el largo viaje hasta el arroyo y el trabajo de pescar habían resultado demasiado cansadores. Muy pronto quedó sumida en un profundo sueño.